En este otro caso, en una paciente joven, mujer, en un contexto de una enfermedad desmielinizante en estudio, vemos hiperintensidades mal definidas e irregulares en secuencias con información T2, tanto a nivel de segmentos cervicales como a nivel de segmentos torácicos. Son mucho más claras en estas imágenes axiales en T2, predominantemente periféricas, algunas de ellas con realce tras la administración del medio de contraste, y teniendo en cuenta esto, pues estamos frente a una esclerosis múltiple. Recordemos que en la esclerosis múltiple lo que vamos a ver principalmente son lesiones separadas tanto en tiempo como en espacio, es un compromiso de la sustancia blanca, es decir, la sustancia periférica, por eso vamos a buscar las lesiones en la periferia de la médula, y la resonancia cerebral nos va a ayudar a determinar el diagnóstico. Es muy importante también la valoración de la resonancia cerebral. Hallazgos por imagen, vamos a ver hiperintensidades en T2 que pueden ser focales o incluso hasta mal definidas. El realce siempre nos va a hablar de una desmielinización activa, de una enfermedad activa, pero cuando vemos realce en anillo incompleto, como en esta lesión, en la que vemos que hacia el margen anterior no vemos ese realce periférico, esto es muy específico de esclerosis múltiple. Y finalmente, los pacientes que ya tienen una patología mucho más crónica, lo que vamos a ver es una atrofia, un adelgazamiento de esa médula espinal. El diagnóstico diferencial más importante de esclerosis múltiple va a ser la neoplasia intramedular. Recordemos que en esclerosis múltiple no vamos a ver edema perilesional, ni vamos a ver que hay una expansión del cordón espinal, que esto sí lo vamos a ver en las neoplasias intramedulares, y entre otros diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta pueden ser los procesos infecciosos o incluso la mielitis transversa. En este otro caso, una mujer de 47 años, esta resonancia magnética acá pues con énfasis en el mesencéfalo, en el que vemos estas secuencias con información T2 y en FLAIR, que ahí está hiperintensidad periacueductal. Esta paciente se le envía adicionalmente una resonancia cervical en la que vemos que hay un ensanchamiento del cordón medular y una extensa hiperintensidad en T2 predominantemente central, es decir, con compromiso de la sustancia gris, un realce parcheado, irregular, heterogéneo tras la administración del medio de contraste, esto por una mielitis transversa longitudinalmente extensa en un contexto de un desorden del espectro de la neuromielitis óptica. Esta enfermedad, una enfermedad autoinmune en la que vamos a ver la triada de neuromielitis óptica, mielitis transversa longitudinalmente extensa y en algunos casos también hay anticuerpos positivos a aquaporina P4. Recordemos que la resonancia cerebral acá es indispensable para el diagnóstico, como lo veíamos en esas imágenes del mesencéfalo en el que vemos esas hiperintensidades periacueductales. Vamos a ver por imagen características importantes. Un compromiso extenso, es decir, de más de 3 segmentos, los focos hiperintensos en secuencias con información T2 y el compromiso central, es decir, un compromiso de la sustancia gris. Esas son las características más importantes por imagen. Diagnóstico diferencial, esclerosis múltiple nuevamente. Recordemos que en la esclerosis múltiple los segmentos son más cortos y hay afectación de la sustancia blanca, es decir, de la periferia de la médula espinal. En este caso vemos que la lesión se ubica en el centro de la médula porque está comprometiendo la sustancia gris. Este niño, un paciente pediátrico, un antecedente de un trasplante de médula ósea por una leucemia linfoide aguda. Vemos que este paciente tiene un discreto ensanchamiento de la médula espinal, pero podemos reconocer esta hiperintensidad en secuencias con información T2 a nivel cervical, con extensión a nivel torácico. Vemos que hay un compromiso casi completo de la región torácica. Adicionalmente vemos que hay una hiperintensidad que está comprometiendo gran parte del área transversal de la médula espinal y algunas áreas de realce parcheado y heterogéneo tras la administración del medio de contraste. Este paciente estaba cursando con una mielitis transversa. Tengamos en cuenta que este es un diagnóstico de exclusión. La mayoría de los casos son idiopáticos, no podemos conocer cuál es su etiología. Y acá, a diferencia de las dos patologías anteriores, vemos que hay un compromiso tanto de sustancia blanca como de sustancia gris. Por eso el compromiso del área transversal es mucho mayor, aproximadamente más de 2/3 partes del área transversal de la médula espinal. En imágenes, hasta el 40% de los pacientes, habla la literatura, no vamos a encontrar hallazgos en la resonancia magnética y en el porcentaje restante esos hallazgos van a ser variables. Es decir, podemos ver que hay un compromiso extenso, es decir, de más de 3 segmentos, podemos ver hiperintensidades en secuencias con información T2 o la expansión del cordón espinal, pero estas características pues son muy inespecíficas.
Este caso acompañante, una mujer con un antecedente de un SEA de mama metastásico, en el que vemos que hay una extensa mielitis con compromiso de los segmentos cervicales bajos y torácicos, casi completamente de todos los segmentos torácicos. Podríamos considerar que esto se tratará de una mielitis, sin embargo, tras la administración del medio de contraste, vemos que hay un extenso realce leptomeningio muy difuso, que incluso se extiende hacia las raíces, las cuales se encuentran engrosadas y con realce. Es decir, que estamos frente a una metástasis leptomeningia extensa. Acá el medio de contraste, la aplicación de gadolino fue clave para hacer el diagnóstico diferencial de una mielitis. Este otro caso, un paciente pediátrico, una paciente pediátrica también, un antecedente de un cuadro viral recientemente, que presenta un edema de la sustancia blanca de ambos hemisferios cerebrales, sin presencia de sangre ni restricción a la difusión. Vemos algo de un realce leptomeningio en ambos hemisferios. Este paciente se le envía una resonancia de columna en el que podemos ver que hay un discreto ensanchamiento de la médula espinal a nivel de los segmentos cervicales, pero adicionalmente también podemos reconocer unas hiperintensidades lineales muy discretas en secuencias con información T2, que se extienden también hacia los segmentos torácicos. Acá nuevamente vemos un realce heterogéneo, parcheado más hacia el margen anterior, también con algo de componente más central. Teniendo en cuenta los antecedentes de la paciente y los hallazgos de imagen de cerebro, consideramos que se trataba de una encefalomielitis aguda diseminada. Lo característico acá por imagen es esa expansión leve, muy discreta del cordón espinal y adicionalmente esas hiperintensidades en T2 con morfologías en llamas de fuego. Esas son como características de imagen que nos van a poder orientar mucho en nuestro diagnóstico. Recordemos que esta patología, que la DEM lo vamos a ver normalmente en pacientes jóvenes, menores de 20 años, en niños en estados post vacunación o con cuadros infecciosos recientes. Y es una patología que la mitad de los casos responde completamente al tratamiento con esteroides. Diagnóstico diferencial, nuevamente, la esclerosis múltiple, pero recordemos nuevamente que la esclerosis múltiple no vamos a ver esa expansión del cordón medular, lo vamos a ver en pacientes mayores, por encima de los 20 años, más o menos entre los 20 y los 40 años. Solo por resonancia magnética de columna, muchas veces puede ser muy difícil poder diferenciar entre una esclerosis múltiple y una DEM. Para acá es muy importante, para poder hacer esa diferencia, utilizar resonancia magnética cerebral. Eso nos va a ayudar mucho con el diagnóstico y pues adicionalmente, obviamente, conocer los antecedentes y el cuadro clínico del paciente. Muchas veces, o fue mi primera sensación cuando estudiaba patologías inflamatorias de la médula espinal, que todo se parece. Todas tienen hiperintensidades en T2, todas tienen un realce que es variable tras la administración del medio de contraste, y es como cuando uno ve imágenes casi exactas y solamente esos pequeños detalles son los que nos hacen la diferencia, y a veces queda uno como con esa sensación de estar un poco perdido y de no tener muy claro cómo abordar este tipo de patologías. Para esto les hacemos una propuesta de utilizar como este algoritmo basado en las hiperintensidades en T2, que es el hallazgo por imagen más frecuente. Es decir, que cuando tengamos hiperintensidades en T2 que comprometan segmentos largos, pensemos que se pueda tratar de un espectro de una neuromielitis óptica si la lesión es central, es decir, está comprometiendo la sustancia gris. Si es que pensemos, si es una hiperintensidad en T2 de segmentos largos, pensemos en una mielitis transversa, si hay compromiso de la sustancia blanca y la sustancia gris, es decir, hay lesiones centrales y hay lesiones periféricas. Y adicionalmente, si hay un compromiso de más de 2/3 partes del área transversal de la médula espinal. Y adicionalmente también nos sirve ese tip de recordar que en algunos casos podemos ver una expansión del cordón medular. Hiperintensidad en T2 de segmentos cortos, probablemente esclerosis múltiple, lesiones periféricas, es decir, compromiso de la sustancia blanca. Vamos a ver lesiones que se diseminan tanto en tiempo como en espacio, y que cuando son pacientes que llevan mucho más tiempo con la enfermedad, vamos a ver una atrofia del canal, del cordón medular. Y cuando son segmentos variables, es decir, segmentarios o multifocales, es un paciente joven, menor de 20 años, que tiene antecedente tal vez de un cuadro infeccioso reciente o postvacunación, y vemos hiperintensidades con morfologías en llamas, debemos pensar que se pueda tratar de una DEM. Digamos que tener este abordaje en mente nos va a permitir como tener mucho más claro y poder ser mucho más precisos para nuestros diagnósticos. Entonces,
Recordemos, para patología inflamatoria, muy importante conocer el cuadro clínico de nuestro paciente, conocer cuáles antecedentes tiene. Eso nos va a poder marcar la diferencia entre los diferentes diagnósticos que podamos proponer a los clínicos.